presentarme. Quienes habla es el señor Pedro Chavarría Díaz, técnico de la Fuerza Aérea en Retiro, Ya, mamá, escucha ya. con 35 años de servicio. Mi especialidad en la Fuerza Aérea es seguridad militar. Mis últimos 10 años los dediqué en la etapa de planeamiento, dirección y un poquito del control de la seguridad militar en la Fuerza Aérea, ¿no? He desempeñado el cargo de supervisor de seguridad militar, ¿no? Que en el transcurso de las clases vamos a ir conversando de cuál es su parecido, ¿no? Con el supervisor de seguridad privada, que tienen mucho en común, mucho en común, ¿no? Y antes de comenzar esta pequeña introducción, porque el día de hoy va a ser una introducción, porque veo que todavía hay gente que todavía está indecisa en hacer el curso, pero justamente para eso es esta pequeña introducción, ¿no? Para conocer de parte mía cuáles son sus expectativas referentes a este curso, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden ustedes lograr con este curso? Y quisiera, por favor, escucharlos para saber cuáles son sus expectativas de este curso. No sé si alguien pudiera iniciar su conversación. Acuérdense, compañeros, que ya ustedes, al querer ingresar al curso de supervisor, tienen que tener una de las habilidades técnicas, que es la comunicación, ¿no? Y una comunicación efectiva, ¿no? Si es que normalmente no estábamos acostumbrados a hablar en público o conversar de repente con un grupo de personas con la cual no éramos muy afines o con la cual no teníamos relación alguna, con el desarrollo de este curso vamos a entender que es muy necesario que nosotros, como supervisores, ya forjemos, labremos, fortalezcamos esta habilidad técnica, ¿no? Que es la comunicación efectiva. Y por favor, yo quisiera, si a ver, algunos de ustedes me puede mencionar cuáles son las expectativas respecto a este curso, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué objetivo quieren lograr? Los escucho. Bien. Tu nombre, compañero, por favor. Bien, buenas noches. Mi nombre es Alexandre Enrique Bellido Miri. Muy bien, te escucho. Mi, ¿Cuáles son? mi, mi expectativa ante digamos, tomar el curso, el curso de supervisores, ¿no? Instruirme más, tener un certificado que me acredite como supervisor, porque actualmente trabajo como supervisor Ya, en el gobierno regional. muy bien. Y, o sea, mi interés es saber un poco más Tu del apellido, tu tema. apellido, tu apellido, ¿cuál es? Disculpa. Bellido Miri. Ya, apellido, tú vas a ser un referente, ya veo como que ya te has estado desempeñando como supervisor. De repente ya tienes algunas habilidades, pero te faltan, de repente, te faltan actualizar algunas y conocer de repente algunas que todavía no conoces. Muy bien, Bellido. ¿Alguien más, por favor? Sí, buenas noches. Juan Zavala. Tu nombre, por favor, compañero. Juan Zavala. Muy bien. ¿Cuál es tu expectativa referente al curso, mi estimado? Incursionar en el área de supervisor de seguridad Muy bien. en las empresas privadas. Muy bien. Yo entiendo que ya te estás desempeñando ahorita estás cumpliendo una función como agente o ya estás cumpliendo la función de supervisor. No, estuve trabajando en lo que es seguridad patrimonial en obra de construcción, ¿Por cuenta propia o por empresa? ¿no? En empresas privadas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Aló, Sí, a ver, le escucho, sí, compañero. buenas noches. ¿Cómo está este técnico? Un gusto saludarle. El que le saluda es el señor Genaro Armas, Ya, también retirado también de las Fuerzas Armadas, técnico de primera retirado del Ejército. muy bien. Entonces, mi expectativa o la expectativa que yo quiero adquirir con este curso de supervisor es poder ampliar mi conocimiento y poder conducir y dirigir
y ser un buen líder Muy bien, dentro del contexto con el personal que uno tiene a su mando. O muy sea, bien, lo que yo quiero compañero. ganar hoy en día es experiencia en el tema de seguridad. Muy bien, compañero. Compañero, ¿qué arma eres? ¿De qué arma eres has sido en el ejército? Material de guerra. Muy bien. Tienes buena currícula ya, de hecho. Sí, por Ya, ahí lo vamos van a, diciendo que hay sí, vamos a ir cursos, hay muchos cursos. así es, vamos a conversar porque tenemos mucho en común, ¿ah? Ya, ¿alguien más, por favor? Buenas, ¿me escucha? Sí, le escucho, compañero. Su nombre, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me llamo Renzo Naire Trujillo. Muy bien, Renzo. Bueno, mi interés acá es también ampliar mi conocimiento porque yo también he servido a la patria, a la Marina de Guerra del Perú y he hecho mi servicio de 2 años y actualmente soy, bueno, licenciado de la Marina, retirado. Muy bien, Ahorita he terminado mis 2 años de servicio ya. Y quería ampliar mi conocimiento en cuanto a este tema porque ya tengo también experiencia en la seguridad. muy bien. ¿Alguien más por ahí? Buenas Vamos, no pierdan. noches. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Bueno, mi interés por tomar el curso es uno para estar más capacitado y para poder ayudar a los demás. muy bien. ¿Alguien más, por favor, que desea participar? Su nombre y sus expectativas, por favor. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El que le habla es Jorge Antonio Díaz Ñaño. Muy bien, Díaz. Escuchamos. Mi expectativa para este curso es para tener más conocimientos, conocimiento de ser supervisor de seguridad y enseñarlo además lo que sí es curso de supervisor. Y Muy bien. aparte, como digo, yo también soy licenciado del ejército, soy sargento segundo en la profesión 93 en Ayacucho y para tener más conocimiento ahí Muy bien. de lo que es supervisor de seguridad. Gracias. Muy bien. A usted. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Mi nombre es Samuel García Gibaja. ¿Qué tal? Expectativas Escuchamos. sobre el curso de supervisor de seguridad privada es para poderme orientar más sobre el curso y para poder estar más orientado. Muy bien. ¿Alguien más por ahí, por favor? Bueno, como han escuchado a sus compañeros, este es un curso justamente que les va a servir para orientarse, porque les va a servir como guía para lograr y tratar algunos temas que de repente ya son muy diferentes a lo de la agenda, ¿no? Muchas veces nosotros venimos desempeñando funciones como agente particular o agente de vigilancia privada, y tenemos una instrucción que ha sido muy básica, ¿no? Yo conversaba con los cursos anteriores, ¿no? Y los compañeros del ejército deben saber que en las Fuerzas Armadas, como se suele decir, ¿no? Todo está escrito, ¿no? Ya todo está escrito, ¿no? Sin embargo, cuando yo salgo de la Fuerza Aérea, mi especialidad, compañeros, es, como le digo, es seguridad militar. En el transcurso de mis 35 años de servicio, mi especialidad sufrió una serie de mutaciones, en el sentido de que cuando nosotros ingresamos para cubrir una brecha en seguridad que no tenía la Fuerza Aérea, ¿no? El Ejército siempre ha tenido seguridad militar, ha tenido su manual y sigue teniendo su manual de seguridad militar. Sin embargo, la Fuerza Aérea nunca tuvo la especialidad de seguridad militar. Lo que estuvo a unos inicios fue seguridad y defensa, ¿no? El año 92, como todos conocemos, fue una época muy terrible para el Perú, ¿no? Por los conflictos internos y el terrorismo, ¿no? Entonces, la Fuerza Aérea capta a personal del servicio militar voluntario de las tres Fuerzas Armadas, ¿no? De la Fuerza Aérea, del Ejército y la Marina, ¿no? Y de esos tres Fuerzas Armadas selecciona un grupo de licenciados y forma para dar inicio a una nueva especialidad, ¿no? La especialidad nació como seguridad y defensa primero, fuimos empleados para la lucha contra el terrorismo hasta más o menos el año 95, que se inició el conflicto en el CENEPA, también fuimos empleados para el conflicto con CENEPA, ¿no? Y después, a lo largo de los años, después de que pasó el conflicto, como de repente ustedes no recordarán, pero de repente tienen conocimiento por cuestiones históricas,
Entonces la Fuerza Aérea se dio cuenta de que tenía una brecha, tenía un faltante en lo que era la defensa aérea, ¿no? La defensa aérea, la Fuerza Aérea tiene como deber primordial, ¿no? Comandar o liderar la defensa aérea. Sin embargo, no tenía efectivo para la defensa aérea, era muy poquísimo, habrán sido menos de 50 personas, ¿no? Y paralelamente se dio cuenta pues que existía una brecha enorme en lo que era la seguridad. Si bien es cierto, existían las fuerzas especiales, pero su función no era la seguridad de instalaciones, ni era la seguridad del personal, ¿no? Tenían otra misión, ¿no? Entonces, en ese proceso, hacen una evaluación de mi especialidad y la reclasifican, le cambian de nombre, ¿no? Yo tuve la suerte de ser los primeros en irnos a hacer nuestros cursos en las escuelas de inteligencia, tanto de la policía como de la misma Fuerza Aérea, para entrar ya de lleno al tema de seguridad, ¿no? Donde ya nos hicieron una introducción de lo que realmente quería la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, a lo que voy yo, es que cuando yo sentí eso por primera vez y salgo después, ¿no? De hace 3 años, salgo ya yo a la vida civil, entonces incursiono en el tema de la seguridad privada y me doy con una gran sorpresa, ¿no? ¿A qué iba yo cuando decía que el compañero del ejército debe saber que en las Fuerzas Armadas se dice, ¿no? Que todo ya está escrito, ¿no? Cuando yo salgo a la parte ya de la seguridad privada, me voy con la sorpresa de que todavía las normas y los reglamentos y las leyes y las directivas y los decretos leyes referidos a la seguridad privada recién estaban algunos en proceso de modificación, otros en autorización. Por ejemplo, ahorita la ley, el reglamento, perdón, del servicio, de la ley, el reglamento de la ley de la seguridad privada está en modificaciones, ¿no? Por eso es que se han suspendido los cursos de SUCAME, ¿no? El básico como el de capacitación. Entonces vemos que hay yo me doy cuenta que existe una serie de deficiencias, ¿no? Así como uno se da cuenta que existen deficiencias en la parte administrativa, entonces en la parte normativa de la seguridad privada existen ciertas deficiencias respecto a que no existen algunas guías, ¿no? Algunas guías que ya digan, saben que el supervisor, el instructor, el agente, ¿no? Tienen que realizar estas funciones o tienen que recibir tales capacitaciones. Si bien es cierto, sí la hay una directiva que habla de la capacitación, habla de los temas, ¿no? No, pero son 70 horas, ¿no? Son 70 horas, creo, de capacitación y realmente para mí 70 horas me parece muy poco, ¿no? Me parece muy poco. Un ratito, por favor. Entonces, me parece muy poco para la cantidad de temas que están ahí en la directiva, ¿no? Entonces, yo les he escuchado a ustedes cuáles son sus expectativas referidas al curso y efectivamente muchos queremos aprender cosas o actualizarnos en temas que de repente por alguna u otra razón hemos dejado de capacitarnos o de repente no han en la parte de la capacitación básica no han venido, ¿no? Y no han llenado de repente esa expectativa que nosotros queríamos, ¿no? De repente querían ustedes aprender un tema en especial y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque de repente no estaba contemplado, ¿no? No estaba contemplado en lo que es la capacitación. Entonces, en este No se le escucha, instructor. Active su audio. ya, sorry por creo que se movió mi mouse, se dio clic solo. Bueno, como le decía, muchas veces nos encontramos en esta situación, ¿no? Tal como vemos la imagen, nos encontramos en esa situación cuando nos designan un cargo, ¿no? El compañero del ejército también y todos aquellos que de repente hemos ido agarrando un cargo año tras año, hemos ido agarrando un grado más, ¿no? Entonces, se nos asigna un cargo y cuando llegamos a realizarlo no sabemos, estamos en el limbo de qué es lo que queremos, qué cosa es lo que voy a hacer,
cuáles van a ser mis funciones, ¿no? Estamos en realidad, como se dice, como una escobita que llega y no sabe qué hacer, no sabe para dónde barrer, ¿no? Entonces, justamente este curso lo que nos va a permitir es tratar de dar las pautas para nosotros de alguna u otra manera guiarnos ya en los temas que debemos conocer, ¿no? Y entonces, para que hagamos una buena función, nosotros como supervisor tenemos que conocer tres grandes módulos, ¿no? Yo los he dividido en estos tres grandes módulos, pero cada módulo tiene asignaturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de estos tres módulos de lo que es el supervisor de seguridad, lo hemos dividido en el módulo número 1, ¿no? En el módulo número 1 que habla de la administración aplicada a la seguridad, vamos a ver cómo la administración, si bien es cierto, la administración, ¿no? Es una ciencia que tiene relación, es multidisciplinaria, ¿no? Todas las demás disciplinas la aplican, ¿no? La medicina aplica la administración, la ingeniería aplica la administración, ¿no? Entonces, vemos que la seguridad también tiene que administrar o tiene que aplicar esta ciencia en la administración. ¿Para qué? Para poder, dentro de este proceso de la seguridad, durante ¿no? De este círculo de desarrollo operacional de la seguridad, tiene que aplicar la administración, ¿no? Para que en cada paso pueda desarrollar efectivamente sus funciones, ¿no? Entonces, el supervisor tiene que tener un poquito de conocimiento, si no es bastante, acerca de la administración y cómo la va a aplicar, ¿no? Cómo la va a aplicar en el desarrollo de las funciones de seguridad, ¿no? En el módulo número 2, cuando hablemos ya del supervisor de seguridad privada, ya vamos a hablar de las tres grandes habilidades que debe tener este supervisor, ¿no? Unas habilidades cognitivas, ¿no? Las habilidades técnicas y las habilidades humanas, ¿no? En el módulo 3, cuando ya hablamos de lo que tenemos que ver de seguridad privada, vamos a hablar exclusivamente de todo lo que tenga que ver con seguridad. Y ustedes, como ya los he escuchado, muchos vienen del servicio militar, otros ya vienen de una carrera en el ejército, como lo decía su compañero, o otros ya han hecho su servicio en la marina. Entonces, yo quiero, cuando lleguemos a ese tema, quiero que empleemos un poco acerca de nuestra experiencia y de repente compartir esos conceptos que nos han enseñado en la vida militar, ¿no? En la vida militar yo tengo un concepto que lo he tenido durante 35 años y de repente el compañero del ejército también. Hay un concepto de seguridad que yo lo tengo en la cabeza desde hace 35 años, ¿no? Y no ha cambiado, ¿eh? No ha variado para nada. Entonces, en este mundo en el que vemos que los cambios son constantes y día a día hay cambios en infinidad de cosas, entonces habría que analizar, habría que ver si ese concepto tiene que evolucionar o no, ¿no? Entonces, en ese módulo número 3 vamos a hablar todo lo que concierne a seguridad, vamos a hablar de conceptos básicos, vamos a hablar del ciclo de la seguridad, vamos a hablar acerca del análisis de riesgo, vamos a hablar del estudio de seguridad, vamos a hablar del plan de seguridad, vamos a hablar del sistema integral de seguridad electrónica, ¿no? Que es muy conocido ahora, conocido en la vida, en la seguridad privada, lo conocen como centro de control de CCTV, ¿no? Sin embargo, ya mi idea es que ese centro de control ya no se llame centro de control de CCTV, ¿no? Se debe llamar Centro de Control de Sistemas Integrados de Seguridad Electrónica, porque ya no solo se controlan los CCTV, ¿no? Muchos de ustedes de repente que ya tienen más experiencia, habrán ingresado a algún centro de control y deben haber dado cuenta que no solamente controlan las cámaras, sino hay otros sistemas que también están integrados a esos centros de control, ¿no? Entonces eso también lo vamos a conocer en ese módulo, ¿no? Y como le decía, en el módulo administrativo vamos a hablar pues de todo lo que tiene que ver el proceso de administración y cómo nosotros lo vamos a asociar, ¿no? Cómo lo vamos a asociar nosotros con la seguridad, ¿no? Con la seguridad privada, ¿no? ¿Cuál es esa relación, ¿no? Cómo se aplica el proceso de administración, cómo lo vamos a aplicar nosotros como supervisores en la seguridad, ¿no?
vamos a ver del tema de planificación, vamos a ver el tema de organización, vamos a ver el tema de la dirección y vamos a ver el tema de control. Y nosotros como supervisores, dentro de todo este proceso administrativo, al que más énfasis le vamos a poner va a ser al de control, porque acuérdense que la función principal del supervisor, ¿cuál es? Es controlar, ¿no? Es controlar y supervisar. Entonces, como parte del proceso administrativo, ¿no? Entonces, aplicado a la seguridad, ese tema es el que mayor énfasis le vamos a poner para que tengan un poquito más de conocimiento de nosotros como supervisor, qué debemos conocer en todo, ¿no? En todo este proceso, pero sobre todo de la parte de control, cuáles son las etapas que están en el control que debemos conocer para poder realizar una administración efectiva de la seguridad. No, ya en el módulo 2, como le decía, cuando hablemos del supervisor de seguridad privada, vamos a hablar de estas 3 habilidades, ¿no? Las habilidades conceptuales, que son un conjunto de actitudes que le permiten a un individuo, ¿no? En este caso al supervisor, comprender escenarios complejos mediante el análisis, el pensamiento creativo y la comprensión abstracta, ¿no? Entonces, cuando hablemos de este tipo de actitudes, estamos hablando de aquellas actitudes que nosotros hemos adquirido en aulas, ¿no? Estas habilidades se logran, pues, normalmente son conceptuales, ¿no? De diversos temas que debe conocer el supervisor. Ya las vamos a describir cuando nos toque en ese módulo. Vamos a describir qué tipo de habilidades conceptuales debemos conocer del supervisor. Igualmente, ¿no? En las partes de las habilidades técnicas, ¿no? Que son habilidades y conocimientos que nos permiten realizar tareas específicas, ¿no? Estas habilidades técnicas son más prácticas, ¿no? Son prácticas y necesitan de habilidades manuales del supervisor, ¿no? Entonces, también la vamos a describir cuáles son esas habilidades técnicas que debo yo conocer como supervisor para poder aplicarlas en el campo de la seguridad, ¿no? En el campo de la seguridad y en el manejo del personal, ¿no? Y cuando hablamos del manejo del personal, ya estamos hablando de las habilidades humanas, ¿no? El ser humano está lleno de emociones, ¿no? Entonces, debemos dominar o debemos conocer ciertas habilidades blandas, ¿no? Para poder de alguna u otra manera poder interactuar, ¿no? Poder interactuar efectivamente, ya sea con los colaboradores de la empresa, con nuestros propios agentes, ¿no? Con los cuales trabajamos para brindar el servicio a la empresa, con los clientes de la empresa, con los proveedores de la empresa, inclusive, ¿no? Con la organización de la empresa, ¿no? ¿Para qué? Para, a través de estas habilidades, ¿no? Lograr una relaciones efectiva, ¿no? Y que no se produzcan fricciones en el campo en el centro de labor, ¿no? También vamos a hablar de las competencias del supervisor, ¿no? Vamos a hablar de las actitudes que debe tener, los conocimientos y las habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Y qué es lo que puedo hacer? También vamos a hablar un poco acerca de las normas legales, ¿no? Que ya la SUCAME y la Ley de Seguridad Privada nos impone y que debemos conocerla, ¿no? Porque si yo voy a trabajar en la parte de la seguridad privada y si no conozco mis normas, no conozco mis leyes, no conozco mis directivas, no voy a hacer un buen trabajo, ¿no? Porque acuérdense que las leyes ya dan unas disposiciones de lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, nosotros como encargados de supervisar las medidas de seguridad, tenemos que conocerlas para poder, al momento de efectuar la parte administrativa, que es el control, ¿no? Y la supervisión, tenemos que conocerlas para poder nosotros decirle a la gente o al grupo que está bajo nuestro mando, decirle qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer en su puesto de trabajo, ¿no? O en su centro de labor. Entonces, es necesario conocer un poco de normas legales, ¿no? Ya en el módulo 3, como les decía, vamos a hablar ya de los conceptos básicos de seguridad, vamos a hablar de lo que es seguridad, lo que es riesgo, amenaza, vulnerabilidad, ¿no? Vamos a hablar de lo que es un estudio de seguridad, de lo que es un plan de seguridad, de lo que es un sistema integral de seguridad electrónica, de lo que son planes de contingencia, ¿no? También vamos a tratar del ciclo operacional de la seguridad, ¿no? Del observar, detectar, identificar, reaccionar y neutralizar. Vamos a hablar de este ciclo, de este ciclo y de cada etapa de este ciclo y de las funciones que debe tener, pues, el supervisor, así como el personal de agentes,
¿no? Y el personal que de alguna u otra manera guarda relación con la seguridad, ¿no? Vamos a conocer qué protegemos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos proteger? Sobre esto hay un debate, el compañero del ejército de repente ha leído su manual de seguridad militar, y su manual de seguridad militar, así como nosotros en la Fuerza Aérea, no solamente tenemos campos de acción, nosotros le llamamos campos de acción a los campos donde vamos a brindar seguridad, ¿no? En este caso, en la Fuerza Aérea, estamos hablando de la seguridad del personal, la seguridad de instalaciones, la seguridad del material, la seguridad de la información digitalizada o documentada o física, de la seguridad de las comunicaciones, ¿no? La seguridad de la aviación militar y la seguridad vial, ¿no? En el ejército creo que es muy parecido, yo también he tenido la oportunidad de leer su manual, y es muy parecido los campos de acción. Sin embargo, en la seguridad privada es todo un tema, por lo mismo que le decía que no hay una norma, todavía no hay normas específicas, no hay un manual específico que guíe cuáles son los lugares donde yo voy a brindar servicio, ¿no? Entonces, vemos que todavía no podemos definir cuáles son los campos de acción que nosotros queríamos o quisiéramos proteger, ¿no? Ya, sin embargo, el decreto ley 1213 nos habla, ¿no? Los tipos de servicio, ¿no? Nos habla de los tipos de servicio, pero no es lo mismo decir los tipos de servicio que voy a realizar a decir lo que voy a proteger, ¿no? Porque, por ejemplo, como supervisor o como agente, yo tengo mi idea que no, a mí me han dado la función de proteger la seguridad física de la empresa, ¿no? Ese podría ser un campo de acción, la seguridad física. Y la seguridad del personal, ¿de quién se ocupa? ¿O quién se ocupa de cuidar al personal que trabaja en la empresa? ¿Quién se ocupa de cuidar de nosotros mismos, ¿no? Como personas, como personal de la empresa? ¿Quién se ocupa de darnos autoprotección? ¿Quién se ocupa de dar protección al personal, ¿no? En este tema de seguridad privada, ¿quién se ocupa de la seguridad de las comunicaciones e información? Acuérdense que nosotros usamos medios de comunicación como elementos de seguridad, empleamos medios de comunicación, ¿no? Para comunicarnos, ya sea con nuestro personal bajo nuestro mando o con la empresa, ¿no? Con el jefe de operaciones, ¿no? O con el gerente de la empresa muchas veces para recibir las disposiciones, ¿no? Entonces, en esta parte también vamos a hablar del estudio de seguridad, que es muy importante, ¿no? Si yo no tengo un estudio de seguridad de la empresa o del lugar donde yo voy a realizar mis funciones de seguridad como agente o como supervisor de seguridad, si yo no tengo un estudio, no voy a conocer las vulnerabilidades, pues, ¿no? Y al no conocer las vulnerabilidades, yo no voy a poder definir qué tipo de medidas de seguridad voy a implementar, ¿no? En la empresa, ¿no? Si yo como empresa me contratan, ¿no? Y dicen, señor, los contratos para que me den seguridad a mi empresa, y si yo voy, ¿cómo voy a nombrar los servicios? ¿Cómo voy a decir, no, yo necesito 4 agentes, o no sé, su empresa necesita 4 cámaras? ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo un estudio de seguridad? El estudio de seguridad lo que me va a determinar son las vulnerabilidades que hay en la empresa, y cuando yo determine ya cuáles son esas vulnerabilidades, yo voy a implementar las medidas de seguridad para minimizar, ¿no? O para dar cobertura a esas vulnerabilidades, ¿no? Para que no sean aprovechadas por las amenazas y de alguna u otra manera ocasionen daños, ¿no? Entonces, señores, en esta pequeña introducción, yo no sé si para algunos de repente tienen en su mente algunos temas que de repente no hemos tratado, pero sin embargo, como les decía, estos módulos son grandes, y estos módulos, por ejemplo, en la parte de personal hablan de liderazgo, ¿no? En la parte del supervisor, que es esta, en la parte de seguridad del supervisor, cuando hablamos de las habilidades, ya estamos hablando in situ, ¿no? Ya estamos hablando que está ya dentro de esas habilidades, ya estamos hablando de liderazgo, ya estamos hablando del coach, del supervisor como coach, ya no solamente como líder, sino como coach, como entrenador, ¿no? Entonces, yo no sé si esta introducción les haya servido para de una vez se decidan en seguir el curso, porque es muy importante, es muy interesante. Vamos a conversar, como les digo, de estos 3 grandes módulos: de la administración, la seguridad, del supervisor, seguridad privada. Vamos a hablar de sus 3 habilidades. Y dentro de esas 3 habilidades están incluidas, pues, como les digo, dentro de las habilidades humanas, las habilidades blandas, hablamos de liderazgo, hablamos de coach,
hablamos de y dentro de la parte administrativa estamos hablando de las herramientas que debe emplear el supervisor para poder ejercer sus funciones como supervisor eficientemente, ¿no? Ahí vamos a hablar del just in time, ¿no? El justo a tiempo, vamos a hablar del empowerment, del dar el poder a los que nos siguen, ¿no? Porque no todo lo podemos hacer nosotros. O sea, como supervisor no somos todistas, ¿no? No es que yo llegue y yo tenga que hacer de todo, ¿no? Cuando como supervisor yo puedo delegar responsabilidades, puedo dar poder a los jefes de equipo, ¿no? Por ahí de repente alguien me dirá, no, nosotros le llamamos jefe de grupo, ¿no? Pero también hay que tener en la parte del supervisor de seguridad vamos a entender que ya no debemos llamarnos de grupo, ¿no? Nosotros somos equipo y vamos a ver las diferencias. ¿Por qué esa diferencia entre un grupo y un equipo, ¿no? ¿Por qué esa gran diferencia? Ya debemos cambiar ese término. Ya no somos jefe de grupo, sino debemos ser jefe de equipo. Debemos acostumbrarnos a usar ese tipo de palabras o ese tipo de términos, porque ya estamos o debemos evolucionar, ¿no? Debemos evolucionar. Vamos a hablar de los tipos de liderazgo que debemos demostrar y los tipos de liderazgo que tenemos, que conocemos, los tipos de liderazgo que de repente por ahí ni sabemos, ¿no? De repente nosotros tenemos una manera de dirigir, pero no sabemos o no sabemos cómo o de alguna u otra manera llamar al tipo de liderazgo que ejercemos, ¿no? Ahí vamos a conocer los tipos de liderazgo, las formas de liderazgo, dónde debemos aplicar ese tipo de liderazgo, cuándo debemos aplicarlo, y vamos a ver si es que ese tipo de liderazgo influye, ¿no? En el ambiente laboral, ¿no? De repente influye negativamente o influye positivamente. Eso hay que también analizarlo. Y yo no sé si hay algunas preguntas de parte de ustedes. Como le digo, esto solamente es una pequeña introducción. No, no nos vamos a demorar más de 45 minutos o una hora, nada más, ¿no? Ya las clases van a empezar recién el día lunes. No sé si alguno tuviera alguna pregunta que hacer o algo que no le ha quedado claro, o de repente quisiera conocer de algún tema que de repente no le hemos mencionado porque ya está incluido dentro de esos módulos, ¿no? Como una asignatura más pequeña. ¿Algo, compañeros? ¿Ahí te figura en riesgo? Claro, en la parte de seguridad, en el tercer módulo, en la parte de seguridad vamos a hablar de los riesgos, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Una duda. A ver. Te escucho. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Hoy día vamos a iniciar con el módulo 1 o recién el lunes vamos a iniciar con el solamente módulo 1? el día de hoy es solamente una introducción a lo que vamos a ir conociendo. Y me gustaría, por favor, Entonces, a ver, cuando ya se decidan el día lunes, lo que pasa es que hay gente que todavía está indecisa, o sea, está ahorita en la charla, pero todavía está indecisa de participar o no participar en el programa, ¿no? Entonces, yo quisiera, por favor, que no suceda lo que viene sucediendo con otros. Estamos hablando estamos hablando de un programa que supuestamente, en la cual nosotros como persona debemos tener estas habilidades, ¿no? Cognitivas, habilidades humanas y habilidades técnicas. Pero si nosotros no logramos de alguna u otra manera conseguir siquiera fortalecer estas habilidades que de repente ya las tenemos, ¿no? De repente ya las tenemos, pero si de repente no logramos fortalecerla, ¿no? El tratar de decir, por ahí, por ejemplo, ¿no? Tratar de decir, de que va a haber un examen al final del curso, ¿no? O no sé, de repente ustedes quisieran dar un examen, terminando un módulo, dar un examen, terminar otro módulo, dar un examen, o terminar el otro módulo, dar el otro examen, o dar un examen solamente final, que es uno solo para los 3 módulos, que al final están ahí, ¿no? Los módulos yo se los voy a pasar, cada vez que terminemos un módulo, yo se los paso a su WhatsApp, al WhatsApp del grupo, para que la gente le dé su lectura. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y el examen de cuántas preguntas? Normalmente el examen es de 20 preguntas. Ya. ¿Ya? Pero a lo que iba es que hay mucha gente, y yo entiendo, ¿no? Hay mucha gente que de repente está haciendo el curso, pero está de repente de servicio, está de guardia ese día,
¿no? Está haciendo su servicio y por cuestiones, lógicamente, del servicio, de sus funciones, de repente no está conectado, pero no está prestando la atención debida. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, les digo, porque ya este es el tercer curso, bueno, quinto curso creo, no solamente de supervisor, sino de agente de seguridad bancaria, del CCTV, y tienen, a pesar de que les digo, señores, les estoy enviando los módulos para que estudien. Los módulos que más deben reforzar son los que yo les doy ciertas características, ¿no? Por ejemplo, yo le doy un módulo en el cual le doy un color de letra subrayada y le digo, estudien ese módulo, y sin embargo, el día del examen, pucha, salen de 20 personas, 10 salen desaprobados, ¿no? Entonces, yo no consigo, pues, yo no sé, de repente, como le digo, por cuestiones de servicio, ¿no? Por cuestiones de servicio, de repente, depende de usted, pues. claro, por eso, a eso voy, Eso del depende alumno. de cada uno, pues. Así es, entonces Como a lo que eso habló voy, como a lo que eso habló voy, antes el compañero, ¿no? claro, Es como se llama, depende de que nosotros queramos superarnos, queramos ser así más es. cada día. O sea, si me Instructor, una matriculo y un pregunta, dinero, ¿son debería ser para ser mejor, pues. 20 preguntas por módulo o es por No, por los 3 módulos 20 preguntas? por eso yo le decía, si ustedes desean hacer examen por módulo, serían 20 preguntas por módulo, pues, ¿no? Pero si ustedes desean solamente hacer un examen final, igual el examen va a ser de 20 preguntas, ¿no? Ahora, Examen final, pues, final, claro, final. ahora yo no, le juro que No, yo, por módulo sería mejor por módulo. también, por eso, sería cuestión, déjenme analizarlo y no sé, pónganse ustedes de acuerdo qué tan beneficioso sería hacerlo por módulo y qué tan beneficioso sería hacerlo final. Yo normalmente aconsejo que lo hagamos como un examen final. ¿Por qué? Porque al final, casi al tercer módulo, yo siempre hago un recordario, ¿no? Miren, hemos hablado de esto en el primer módulo, en el segundo módulo, pero ese hablar, como le digo, así como dice su compañero, entonces yo ya les digo, ¿no? Ya les doy las herramientas. Le digo, oye, por si acaso del módulo que tiene como 99 diapositivas, yo le estoy, digamos, marcando las que deben darle fuerza al estudio, que no son muchas, pues, ¿no? Eso son muchas. Imagínense para 20 preguntas de 300 diapositivas que yo le diga, no solamente hay 20 diapositivas marcadas, que son las fuerzas, pues, ¿no? Las fuerzas. Por ejemplo, si yo hablara de seguridad, ¿qué es lo que es más importante para mí en seguridad? El supervisor de seguridad tiene que conocer que es un riesgo, tiene que conocer que es vulnerabilidad, tiene que conocer que es una amenaza, tiene que conocer que es un estudio, tiene que conocer, mira, ya sin querer le estoy diciendo que deben estudiar, ¿no? Tiene que conocer que es un plan de seguridad, tiene que conocer que es un plan de contingencia, ¿no? ¿No? Y en la parte de este módulo número 2 del supervisor, tiene que conocer pues, cuáles son sus habilidades. ¿Cuántas habilidades son? Son 3, ¿no? Las cognitivas, Conceptuales, técnicas. técnicas y humanas. Nada más. Son nada más. No. Esos son 3. Y de ahí nacen No, todas o las sea, demás. son las que Claro. ustedes me ponen, pero hay más, pues. Lógico. No, es que esas son las principales, y como le digo, en las técnicas, si vamos a desglosarla uno por uno, que lo vamos a hacer, son infinidad, pues, ¿no? En las habilidades técnicas, por ejemplo, un supervisor tiene que tener técnica en el manejo de las comunicaciones, ¿o no? ¿Tiene que saber hablar por equipo de comunicación? Sí. ¿Tiene que saber operar las armas? Sí. ¿Tiene que saber dominar equipos de cómputo para planificar y hacer sus temas de roles de servicio? Sí. ¿No? Y esas son las habilidades técnicas. ¿Tiene que manejar los extintores contra incendio o saber cómo se manejan los equipos contra incendio? Sí. Claro. ¿Tiene que saber cuáles son las técnicas de autoprotección? Sí, tiene que saberlo, ¿no? En la parte así es. Y en la parte del módulo conceptual, que son conceptos, tiene que saber qué es seguridad, tiene que saber cuáles son las habilidades blandas, tiene que saber que el eso. supervisor cada día, digamos, da una charla de seguridad Así es. a su equipo Así de es. trabajo. La charla de 5 minutos, ¿no? Eso está en el módulo número 2. En el módulo número 2 están esas charlas de 5 minutos, ¿no? Y en esa charla, antes de hablar de la charla, tenemos que hablar de la comunicación. Si una persona que no comunica asertivamente, va a crear brechas en la comunicación, ¿no? O sea, a la hora que lance un mensaje, ¿no? Que lance un mensaje y si no sabe dirigir una comunicación asertiva, lo que va a generar es una brecha en la comunicación. ¿Por qué? Porque el receptor
el receptor no va a entender o va a distorsionar la información que el transmisor le ha emitido. Entonces se crea una brecha en la comunicación y la comunicación deja de ser asertiva, ¿no? Le dice O A saber y el otro expresar, entiende B. ¿Perdón? o saber expresar, técnico, o saber expresarse también. También, y hay que conocer, como yo conversaba con un compañero, ¿no? Yo le decía, oye, tú eres experto, bueno, me pasó a mí, ¿no? Yo le digo, yo en mi trabajo, yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en lo que es ciber, ¿no? Ciberseguridad. Y entonces yo era primerizo en ese tema de la ciberseguridad, y un día mi jefe me dice, este año quiero que todo el año, durante todos los meses del año, saques un boletín mensual. Entonces, bueno, como yo pensé que todo el mundo conocía de lo que yo hablaba, comenzaba a escribir un boletín. Entonces, cuando saco el boletín, se lo entrego para su revisión y él me manda a llamar, ¿no? Me dice que venga el técnico. Voy, me presento y me dice, ¿entonces yo te boletín? Sí, mi coronel. Le digo. Mira, me dice, tú tienes conocimiento bastante, he visto, ¿no? He leído tu boletín y tienes conocimiento bastante, ¿no? Entonces, pero hay un problema, me dice. ¿Cuál? Le digo, mi coronel. El problema es que tu boletín va a llegar a toda la Fuerza Aérea. ¿Tú crees que toda la Fuerza Aérea tiene el mismo conocimiento del tema del cual tú hablas? ¿No? Entonces, a lo que voy es que el supervisor, cuando dé su charla, tiene que hablar con las palabras dirigidas al público al cual se está dirigiendo. Porque si yo voy a hablar de un tema técnico, ¿no? Si voy a hablar de un tema técnico a un grupo de gente que de repente no conoce conoce el tema en forma general, ¿no? Pero no lo conoce en el aspecto técnico, entonces mi exposición, mi charla no tiene que ser técnica, ¿no? De repente yo ya no le voy a hablar de código ni de abreviaturas, tendré que hablarle pues de acuerdo al nivel de conocimiento que tenga ¿cómo se llama? El auditorio, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención cuando él efectivamente, ¿no? Me dice, mira, ve, aquí tú hablas de tales palabras técnicas que inclusive están en inglés, ¿no? Porque cuando hablamos de ciberseguridad hay cosas que están en inglés y me dice que de repente la gente no lo va a entender. Y yo te sugiero que cuando tú menciones una palabra que está en inglés, entre paréntesis, le pongas qué es lo que significa o a qué se refiere ese concepto, ¿no? Entonces, me dio a entender y efectivamente yo comprendí que el público que iba a recibir ese boletín, si es que lo recibía, no le iba a prestar atención porque no iba a entender pues, lo que se decía si es que yo no lo transformaba, ¿no? O le cambiaba los términos de tal manera de que sea más asequible esa comunicación. Entonces, en esta parte del supervisor vamos a ver de eso, ¿no? Y también vamos a hablar acerca ¿cómo se llama? Del cómo el supervisor tiene que usar sus palabras para de una u otra manera convencer, ¿no? Acuérdense que el liderazgo consiste en convencer a un grupo de personas a que voluntariamente, ¿no? A que voluntariamente hagan ciertas tareas para lograr un objetivo, ¿no? Entonces yo como supervisor tengo que tener esas palabras de convencimiento, pues, ¿no? Tengo que saber convencerlos, ¿no? Y convencer no es decirles, engañarlos, o tratar de decirles, vamos a hacer esto, pero con una mentira, no. Entonces hay que ver cómo, de alguna u otra manera, vamos a usar las técnicas de la comunicación para convencer a ese grupo y que así voluntariamente decidan realizar las tareas para lograr el objetivo que tenemos, en este caso, nosotros como especialistas en seguridad, en privada. Entonces nuestro objetivo final es que la seguridad se realice en forma eficiente y efectiva. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí que desea, no sé, conversar de un tema que de repente sí está incluido, como le digo, ¿no? Pero está incluido dentro de cada módulo. Instructor, Sí, dime. se va a ver también lo que es temas legales. También, también. En la parte del supervisor hay una parte, ¿se acuerdan que les hablé de normas legales? ¿No? En esta parte de normas legales vamos a hablar de la ley, pues, ¿no? De SUCAME, de la 1213 del Servicio de Seguridad Privada, vamos a hablar del decreto, de la resolución de resolución ministerial, de la directiva del Ministerio de Interior, en la cual habla acerca del uniforme, ¿no? ¿Cuál es el uniforme que debe usar? Etcétera, etcétera. Vamos a hablar inclusive de la ley de la directiva del Ministerio del Interior que habla de la capacitación, ¿no?
¿no? De qué temas deben capacitarnos, de qué temas debemos conocer, ¿no? Y también un poquito de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque Sí, también ese nos tema. compete la seguridad y salud en el trabajo. Así es. Doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más por ahí? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, buenas noches. Sí, dígame. Quería hacer la consulta también, si está enfocado también a las normas de lo que es supervisor de seguridad patrimonial minero, a las normas, ¿no? Que tiene que ver con el control del patrimonio en minería. Ya, lo que es minería, ¿no? Sí, ahí he estado tratando un tema. Lo que pasa es que, como les digo, a ver, quiero que entiendan esto, ¿ah? Yo veo por ahí otros institutos, otros centros de capacitación que dan, dan diferentes temas que son específicos, ¿no? Pero yo no puedo dar un tema específico. ¿Por qué? Porque primero tengo que saber si es que todos conocen en forma general, digamos, el tema, ¿no? Por ejemplo, si yo voy con un agente y le digo, ya, tú eres agente de bancario y tú eres agente minero, agente de seguridad minero, eh, le tendría que enseñar, la parte básica que es general para ambos, ¿sí o no? O sea, el agente es agente, esté de servicio en la empresa que esté de servicio, sigue siendo agente, ¿sí o no? Pero en el lugar donde desempeñe sus funciones, ya tiene normas de seguridad específicas. Por ejemplo, el de seguridad bancaria, ¿no? Tiene unas normas generales de agente, como agente de seguridad privada, que ya está en la ley que acabamos de ver, el decreto ley 1213, ¿no? El reglamento que está en su modificación, que sí le competen, pues, ¿no? Como regla general, les competen a todos los agentes, ¿no? Pero como regla específica de la seguridad bancaria, ya le compete la directiva que da la Superintendencia de Banca y Seguro, que ya habla de algunas medidas de seguridad del banco y cómo este banco debe contar con un departamento de seguridad, y ese departamento de seguridad del banco debe darle adicionalmente medidas de seguridad a esa gente. Entonces, en la seguridad minera yo he visto, me da con la sorpresa de que hay una fricción, no una fricción, ¿no? Sino hay un cruce, y que tiene que ser, pues, ¿no? Tiene que ser por la función que desempeña, ¿no? Hay un cruce que tiene que mezclarse sí o sí con la seguridad y salud en el trabajo, indefectiblemente. O sea, la parte general, que es de la gente, que está basada en el decreto legislativo 1213, que habla de la seguridad privada, se va a tener que mezclar con la ley de seguridad en trabajo, ¿no? Y esa ley de seguridad en el trabajo habla de infinidad de El riesgos, anexo 4 y el anexo 5, pues. Así, habla de infinidad de riesgos, ¿no? Habla del IPRC inclusive, ¿no? Eso Habla tenemos de que eso. llenar, eso Así llenamos. es, así es. Pero, como le digo, lo que pasa es que este supervisor es como decirle a la gente, ¿no? Es un supervisor para todo tipo, pero los específicos ya van dirigidos, de repente, en un curso muy aparte, ya. Tendría que ser un curso del supervisor especialista en mina, ¿no? Supervisor en altura, por ejemplo, ¿no? En trabajo de altura, ¿no? Que son más específicos porque sus temas ya son, ahí mira, esa parte de las habilidades técnicas ya cambia, ¿no? Esa parte de las habilidades técnicas del supervisor, digamos, de una empresa de seguridad privada con el supervisor de seguridad en mina, ya va a cambiar las habilidades técnicas, ya son diferentes, ya no van a ser generales. Entonces ahí, pero sí lo vamos a tocar sí, pero como le digo, como tema general, ¿no? Como tema general, vamos a hablar de la seguridad y salud del trabajo, vamos a hablar de lo que son los riesgos, ¿no? Riesgo químico, mecánico, físico, ¿no? Vamos a hablar del IPRC, ¿no? Pero en forma general. Pero son funciones distintas. ¿Perdón? Son funciones distintas. Claro, lo que pasa, como le decía, nosotros como supervisores, con esa palabra de supervisor tenemos unas reglas generales, ¿no? El supervisor debe conocer la ley 1213, sí, ¿no? Pero cuando el supervisor va al campo de seguridad bancaria, ya tiene que tener otra ley. Hay una directiva de la Superintendencia de Banca y Seguro que ya le dice, oye, tú aparte de lo que ya sabes, tienes que hacer o tienes que adoptar estas medidas de seguridad que yo te doy, ¿no?
Entonces, cuando se va al campo de la seguridad minera, que también lo vamos a tratar de esa ley, vamos a hablar de la ley, pero vamos a hablar en regla general, ¿no? Mira, la ley que dice, o que tiene relación con este supervisor cuando se va al campo de la minería, tiene que conocer la ley de seguridad en el trabajo, tiene que conocer de lo que es, un accidente con un incidente, tiene que conocer... tiene que conocer acerca de los riesgos, tipo de riesgo, ¿no? Mecánico, físico, etcétera, etcétera. O sea, ya tiene que conocer otras habilidades, ¿no? Pero lo vamos a tratar en regla general, como supervisor. A ver, técnico, buenas noches. Le Sí, saluda dime. Armas. Dime, Armas. Ya, ahí más o menos, ¿no? Entendiéndole más o menos. Primeramente, felicitarle a usted por esta gran labor que viene realizando para preparar, fortalecer, capacitar más con su conocimiento a todos los que hoy estamos, ¿no?, interesados en este curso. ¿No? Ahí más o menos para yo también introducir algo, que el tema de la seguridad o las ramificaciones de nuestra seguridad, ya sea, bueno, plan de seguridad interna, externa. O sea, nosotros entramos, como quien dice, cuando la primera vez ingresas a la escuela, Claro. los 2 primeros años haces lo que es fase básica. Así es. Sales o faltando un año para recibirte, ya escoges lo que es el tema de especialización. Así es. Entonces, el tema de seguridad también es igualito, ¿no? Entonces, tú ingresas como agente de seguridad, recibes el curso, te capacitas como agente y en el camino ya te vas formando, vas actualizando, te vas ramificándote, ¿me parece? Así es. Así es. Entonces, yo creo que está muy bien, ¿no? Muy bonito. Yo le felicito a usted, técnico, por esta clase, por esta labor. Yo creo que, como dice usted, tenemos algo en común y en el camino vamos a ir de repente compartiendo algunas ideas, de tal manera que podamos hacer un buen curso y que todos los compañeros que se decidan, salgamos, pues, no, nos graduemos, pues, los 20 o 30, que no quede en el camino la mitad, pues. Claro. Ah, y me olvidaba. Tú sabes que a medida que uno va dando clases, conociendo la otra parte, porque mientras que ustedes están en el campo, como se dice, yo estoy en el otro lado, ¿no? Entonces hay un dilema que ya lo he vivido con 2 grupos ya anteriores, que ellos siempre decían, ¿no? Ellos siempre, y ojo, que tienen que tener bien en claro esto cuando entremos a las habilidades blandas. Seguro que por ahí van a decir, no, pero yo conocí un supervisor que solamente venía a gritarnos, ¿no? Decía, no, pero había un supervisor que siempre me pedía informes. Acuérdense que ustedes van a ser supervisores, ¿ah? Acuérdense que ustedes van a ser supervisores y acuérdense de que ustedes están viviendo una experiencia y que cuando sean supervisores, o sea, ya están al otro lado del espejo. No vaya a ser que se conviertan en la persona que mencionan, ¿no? ¿No? A eso voy, que en la parte de la habilidad humana, entonces uno tiene que ir, pues, a ver, el compañero del ejército, no sé si me da la razón si le ha sucedido, a mí sí. Cuando yo ingresé de recluta, ¿no? Pucha, uno le tenía, pues, ¿qué te digo? Un recelo con el monitor o con el instructor, ¿no? Y uno en su cabeza decía, pucha, ya verá este pata cuando salga, le voy a sacar la mugre, ¿no? ¿Y qué pasaba después? ¿No? ¿Después qué pasaba? Después le daba las gracias porque te había formado de tal manera que habías adquirido un carácter que de repente tú no te dabas cuenta, ¿no? Pero lo demostraba. La gente veía y decía, oye, has cambiado. Entonces, al final terminabas como amigo con el monitor porque te había formado muy bien, ¿no? Y dejabas ese, no sé si será resentimiento, como le digo yo, que siempre los escucho, que la gente dice, no, pero ese supervisor solamente viene por esto, viene a molestar, viene a hacer esto, ¿no? Pero sin embargo, como le digo, acuérdense que ustedes van a pasar al otro lado, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso, que ustedes van a pasar al otro lado del espejo, ¿no? Entonces, de repente, no vaya a ser que ustedes asuman ese tipo de liderazgo que tenía ese supervisor. Y es por eso conocer, pues, los tipos de liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona, acuérdense, una persona no solamente tiene un tipo de liderazgo, ¿ah? Las personas aplican un tipo de liderazgo de acuerdo a la situación. Hay veces en que hay que ser autocrático, pues, ¿no? Hay que ser autocrático, hay que aplicar ese tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque la situación lo amerita, ¿no? Hay veces
en que hay que aplicar el tipo de liderazgo democrático, ¿no? De decirle, ya, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿No? De acuerdo a la situación en la que vivamos, ¿no? Pero las situaciones no van a ser todos los días iguales, ¿no? Entonces, el tipo de liderazgo no es uno solo, no es que digamos, no, mi tipo de liderazgo es y así me voy a mantener, no, sino que hay varios tipos de liderazgo y hay que usarlos todos de acuerdo a la situación que se presente, de acuerdo a la situación que amerite en ese momento. Entonces tu liderazgo va a ver que va a tener que cambiar, hay que conocernos a nosotros mismos. ¿Algo más por ahí? ¿Nadie más? Bueno, compañero, que se decían, esta capacitación está muy interesante. Vamos con la experiencia de algunos, las experiencias mías, vamos a fortalecer este tipo de supervisión. Como le digo, yo me he venido desempeñando mis últimos 10 años como supervisor de seguridad militar y en el transcurso, cuando lleguemos a ese módulo, vamos a hacer las comparaciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un supervisor de seguridad militar y un supervisor de seguridad privada? Vamos a ver que parecen mucho en cuanto a los conceptos. Conocemos lo mismo, conocemos el tema de seguridad, conocemos el tema de riesgo, vulnerabilidad, amenaza, Sí, plan de pero seguridad, estudio de cada seguridad, uno se planes de especializa en contingencia, una protocolos sola de cosa. emergencia, ¿no? Sistema integral de seguridad electrónica. Los conocemos, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre uno y el otro, ¿no? Que ya lo vamos a tratar en el módulo respectivo. Así es que, si ya no hay ninguna pregunta por su parte, yo los espero el día lunes. Profesor, tuve una preguntita. Técnico. Dime. Las clases se van, ¿cuándo va a empezar ya normal? El día lunes, a las 7 de la noche, de 7 a 10, sí, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Hasta viernes. Sí, el viernes solamente, de 3 horas, solamente 1 hora y media es de clase y la última hora es para su examen. Pero el examen en realidad está en la plataforma y ustedes, es 1 hora, el examen es 1 hora y tienen hasta las 12 del mediodía del día siguiente, o sea, del día sábado, para hacer el examen. ¿Ya? Ya, ok. No, gracias. Muchas gracias. Espero haber absuelto su duda, haber despejado las dudas de repente de los que todavía no se habían decidido. Sí, dime. Una consulta, esa clase que usted tiene, esa clase por ejemplo, no podía mandamos PDF para nosotros, o sea, tener conocimiento imprimible. Por supuesto. O sea, cada clase, cada módulo que yo doy, claro, cada módulo que yo doy, se los envío al WhatsApp. Claro, para imprimirlo y tener ahí para cualquier cosa leerlo. Claro, la van a tener, no se preocupe. Sí, dime. Vamos a mandar ahora, por ejemplo, la primera parte, así como nos han mandado la primera parte, o sea, del tema para mañana. Mañana para el día lunes. Para el día lunes, para claro. el día lunes. Si nos puede mandar, digamos, el tema para ir, ¿cómo se llama? Ir estudiándolo y preparándonos mejor. Para así recibir mejor. Muy bien. Está bien. Me parece muy bien. Entonces, más tardecito le envío el primer módulo, ¿ya? El primer módulo normalmente es un día y casi 2 días. Ya. Listo, gracias. ¿Alguien más? Ya, una consulta. Supuestamente, ¿el curso es solo hasta el viernes? Así es, de lunes a viernes. Son 5 días. 15 horas. No, o sea, ese es lo que dura el curso. Así es. Ya, bueno, y ahí va a haber prácticas, o yo le había leído, creo, que iba a haber prácticas en físico sobre la portación de armas. ¿Portación de armas? No, portación, o sea, práctica de armas. A ver, lo que pasa es que este curso conmigo son 3 módulos. Conmigo son hasta el viernes, de lunes a viernes. 1 semana conmigo. Después tienen otra semana exclusivamente con la parte legal. Ya va a venir, creo, un doctor, un abogado, que toda esa semana lo va a tener loco con normas. Las normas que yo le voy a dar son digamos, en forma general, ¿no? Y la próxima semana también van a tener un especialista ya en ese tema. O sea, conmigo no se acaba el curso. Conmigo acaba mi parte.
parte, que es la introducción al supervisor de seguridad militar, privada, perdón. Ya. Creo que en realidad listo, creo que son perfecto, 3 muchas semanas, ¿no? gracias. 3 o 4 semanas creo son. A mí solamente, yo tengo a mi cargo esta semana, la primera semana. Siempre empiezo yo. En total son 15 días. Listo. En total son 15 Sí, días. creo que sí, creo que sí son 15 días. Perfecto, muchas No. gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Ya, compañeros, nos vemos entonces el día lunes, los espero, ya decíanse una vez, ¿no? Aquí vamos, como le digo, a aprender muchas cosas. Le voy a pasar también, aparte aparte de las clases, le voy a pasar por ahí algunos artículos que le van a servir, ¿no? Algunos artículos que le van a servir. Acuérdense que ustedes van a ser los encargados de dar las charlas de seguridad, ¿no? Y para dar las charlas tienen que tener conocimiento, sobre todo dominar esos conceptos, ¿no? Dominar el concepto de riesgo, dominar el concepto de vulnerabilidad, de amenaza, actor, quién es un actor interno, actor externo. Todos esos conceptos tienen que estar en su cabeza porque ustedes son los especialistas en seguridad. ¿Ya? Nos vemos el día lunes a las 7 de la noche. Gracias a La ustedes. clase por el PDF, Sí, ahí les envío el Gracias, hasta el primer lunes, modo, gracias. se los envío. Ya, atento. Muy agradecido. Nos vemos.